En toda investigación cuantitativa suele haber variaciones. Sin embargo, existen 5 elementos que deben estar siempre presentes y que de alguna forma fungen como etapas dentro del proceso de investigación. Estos son: planteamiento del problema y pregunta de investigación, marco teórico y revisión de la literatura, hipótesis y variables, muestreo y diseño de investigación. Iniciamos revisando el planteamiento de la investigación, que corresponde al planteamiento del problema y pregunta de investigación y a los alcances de la investigación. Una investigación se empieza con problemas o preguntas generales. Para identificar un problema y plantear la pregunta correspondiente, el investigador debe pensar algunas cuestiones como: ¿qué es lo que específicamente busco comprender a partir del estudio? ¿Qué es lo que desconozco del fenómeno que pretendo estudiar? ¿Qué preguntas busco responder y cómo se relacionan estas entre sí? Igualmente, como mencionamos anteriormente, el surgimiento de un problema de investigación puede darse de maneras distintas, desde partir de un interés personal del investigador hasta que nazca a partir de conversaciones con otros y sus perspectivas, o por múltiples factores combinados. Sea cual sea su origen, el planteamiento del problema, al ser el punto de partida de la investigación, si está debidamente planteado, se tienen las bases para desarrollar todo el proceso. Para plantear el problema se debe comenzar por describirlo, para luego encontrar los elementos que lo componen y finalmente formularlo. El planteamiento debe estar claramente identificado, contextualizado socialmente, sustentado teóricamente, tener aportaciones ya sea a la comunidad profesional, científica o a la comunidad en general, así como considerar las implicaciones éticas, además de que debe definirse en variables medibles u observables. El problema de investigación se formula a manera de pregunta, pues da la ventaja de presentarlo de manera directa, minimizando lo más posible la distorsión de la idea central, permitiendo así afinar y estructurar de manera formal la idea de investigación. Es necesario formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de ser investigado mediante procedimientos científicos. Por ejemplo, un problema de investigación planteado a través de una pregunta sería el siguiente: ¿cómo afecta la convivencia con los padres y madres biológicos durante los primeros 11 años de vida a la inteligencia fluida en los niños de edad escolar secundaria? Así, pasamos de un problema general a preguntas específicas. Para saber si una pregunta de investigación está bien planteado, podemos utilizar el método FINER, evaluando la factibilidad. El estudio incluye los requerimientos del tamaño de la muestra. ¿Las técnicas de selección de participantes alcanzan a la población objetivo? ¿Se podrán cubrir los costos del estudio? Evaluando el interés. ¿La pregunta es de interés para el investigador? La novedad. ¿La pregunta de investigación contribuye al avance del conocimiento en la literatura? ¿Explora un tema de innovación con implicaciones prácticas? ¿Ayudará a resolver algún problema? ¿Presenta un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? La ética. ¿El estudio puede obtener la aprobación ética? ¿La investigación incluye un daño innecesario a los participantes o a la población? Y por último, la relevancia. ¿Cuál sería su utilidad? ¿Cuál es su relevancia social o quién se beneficiaría tras la investigación? ¿Contribuye al conocimiento, la práctica educativa, las políticas públicas? De esta forma, se realiza una justificación del por qué es importante llevar a cabo la investigación. El tipo de pregunta determina el enfoque. Así, las características de las preguntas propias de un enfoque cuantitativo describen fenómenos, las relaciones de los mismos y sus posibles causas. Suelen plantearse al inicio y no cambian. En cambio, las preguntas de investigación que determinan un enfoque cualitativo se enfocan en explorar los significados individuales o grupales atribuidos al objeto de estudio y pueden cambiar en el transcurso de la investigación, como vimos en videos anteriores. Veamos ejemplos de ambos tipos de preguntas. ¿Cuál es el efecto en el desempeño de la atención selectiva en niños de 10 a 12 años con y sin TDA atendidos en la Clínica de Neuropsicología Infantil al recibir terapia farmacológica, rehabilitación neuropsicológica y terapia cognitivo-conductual durante los meses de agosto a diciembre del 2017? Larga pregunta. Pero este es un ejemplo de pregunta de investigación de tipo cuantitativa, ya que busca describir y sobre todo establecer una posible relación causa-efecto. Por otro lado, la pregunta
¿Qué prácticas de violencia de género se presentan en la Asamblea Nacional para la Mejora Educativa? ¿Y cómo se podría intervenir en las mismas para desarrollar la equidad de género en los miembros de este grupo social? Es una pregunta de alcance cualitativo, ya que explora el significado grupal y particular de este grupo social, sin pretender establecer generalidades o comprobar relaciones entre las variables estudiadas. Habíamos dicho que el tipo de pregunta que planteamos determinará el enfoque de la investigación. Bien, además de ello, la pregunta junto con el enfoque también nos indicarán el alcance que la investigación podrá tener. Así, para los enfoques cualitativos, los alcances podrán ser o descriptivos o interpretativos. Y para los estudios cuantitativos, los alcances podrán ser exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Veamos cada uno de ellos, específicamente de los enfoques cuantitativos. Tenemos en primer lugar los estudios exploratorios. Estos suelen estar presentes cuando se trata de temas poco estudiados y no se profundiza mucho en la indagación. El siguiente es el enfoque descriptivo, el cual analiza una o más propiedades y características importantes de fenómenos o situaciones, además de que describen tendencias profundizando en la descripción del fenómeno estudiado. Por ejemplo, el estudio cuya pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de estudiantes de la escuela primaria San Jorge que presentan niveles elevados de impulsividad? El siguiente alcance es el correlacional. Estos son estudios que buscan establecer relaciones entre variables, asociando variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, como el que corresponde a la pregunta, la cual corresponde a la pregunta de investigación. ¿Qué relación existe en el nivel socioeconómico y el desempeño escolar de los alumnos de primaria? Y por último tenemos los estudios con un alcance de tipo explicativo o causal. Estos son estudios que buscan encontrar las razones o causas que ocasionan un fenómeno y en qué condiciones ocurre este. Estos estudios son más estructurados. ¿Cuál es el efecto en el desempeño de la atención selectiva en niños de 10 a 12 años con y sin TDA atendidos en la Clínica de Neuropsicología Infantil al recibir terapia farmacológica y terapia cognitiva conductual? Cabe mencionar que los alcances son acumulativos. Así, un estudio cuyo alcance es correlacional también es descriptivo y exploratorio. Uno descriptivo también es exploratorio, etc. Es importante establecer el alcance de nuestra investigación, pues este determinará la estrategia que se tendrá que llevar a cabo para la realización de la misma, el diseño y el procedimiento, además de que limitarán las conclusiones que se deriven del estudio. Otro elemento importante que debemos llevar a cabo en estas primeras etapas de la investigación es el desarrollo de la perspectiva teórica, a través de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Para Hernández Sampieri, la revisión de la literatura se da mediante el uso de un compendio de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema, utilizando fuentes primarias, secundarias y terciarias y cumpliendo una serie de fases. Primero, tenemos que revisar e identificar aquellos documentos o materiales que nos sean útiles, para luego consultarlos y así extraer y recopilar la información que consideramos relevante y que luego integraremos para construir así nuestro marco teórico, el cual nos ayudará a orientar sobre la manera de realizar el estudio, prevenir errores, ampliar o delimitar el horizonte del estudio, inspirar nuevos estudios, ayudar a establecer hipótesis y proveer un marco de referencia o un paradigma desde el cual se está estudiando el fenómeno e interpretando los resultados.